Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mesa Central Digital. Son las 11:08 de este día 12 de agosto. Mitad de semana, estamos atentos a lo que está ocurriendo en el norte del país, con estos sistemas frontales, intensas lluvias, con todo lo que está ocurriendo y está reportando desde allá Ramón Ulloa. Así que vamos a tener quizás ahí en el bloque digital algo de ese pulso que está tomando Ramón Ulloa desde el norte. Chicos, les quedó el micrófono abierto, así que lo escucho en mi retorno. 11:09, les decía. Vamos a hablar de hartas cosas hoy día en el programa. Tenemos harto ocurriendo en materia política, en materia de seguridad. El presidente tuvo una actividad también a propósito de escuelas protegidas. Estuvo dando ahí el mensaje, así que de todo eso tenemos para hoy. A esta hora hay... Vamos a ver la dirección meteorológica porque se venían heladas, pero también se hablaba de lluvia. 10,8, más agradable que ayer. En este mismo horario estábamos a 7 grados, ya 6 grados estuvimos antes. Así que 10,8 a esta hora en la región metropolitana. Avancemos, ¿qué tenemos para hoy? Iniciemos con los temas del día. Bueno, ahí tenemos en imágenes, hay cruce de autoridad en el gobierno al parecer. Hizo ruido la declaración de ayer por la tarde-noche del ministro Alvarado, porque conocimos que ya no son 3 requerimientos ante el Tribunal Constitucional, sino que son 4. Y que el cuarto no viene desde la oposición, sino que viene desde el propio gobierno. Es un requerimiento de 74 páginas. Que presenta el presidente José Antonio Kast ante el Tribunal Constitucional en el contexto de la mega reforma, firmado por 4 ministros, que ingresó el sábado, pero el ministro del Interior dijo ayer que no sabía al respecto, que no había sido informado. Así que vamos a hablar sobre eso. La ley de seguridad municipal entró en vigencia esta jornada. Ayer se hablaba también de modificaciones. Habló el ministro de Seguridad Pública y hubo una reunión con alcaldes en los que algunos decidieron retirarse, molestos, al parecer. Vamos a escuchar también parte de esos fundamentos. Y reapareció el expresidente Gabriel Boric. Lo ven ahí tomando apuntes en las imágenes. Bueno, fue un evento que también tuvo cobertura de Tele 13 Radio. Así que lo vamos a abordar ahí en el bloque digital. Y reapareció el expresidente con dardos a la derecha. En el contexto de que ven también ahí en pantalla, era la presentación del libro de Eugenio Tironi, que se llama Resaca, y aborda como el momento político de los últimos años. Y reaparece entonces el expresidente y tiene estos dardos para la derecha, pero también hace hartos mea culpas. Por ejemplo, los retiros, dice que fueron un error. Dice también que fue un error el diseño inicial de su gabinete. Ya hace hartas menciones de quizás lo que se podía haber hecho distinto, pero también es muy crítico, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Recuerda que hubo una firma, ¿no? Y que el expresidente Sebastián Piñera convoca un gran acuerdo en la conmemoración de los 50 años de quiebre democrático del golpe de Estado. Y él dice, bueno, la derecha no se quiso sumar y ahí fue un retroceso. Y dice, yo sospecho que este gobierno tampoco lo firmaría. Así que vamos a estar con eso también. Pero iniciemos el programa, son las 11:12. Empieza Mesa Central Digital. Ahí lo ven en pantalla. El ministro del Interior, Claudio Alvarado. Hoy día el TC inició, Tribunal Constitucional, una jornada bien maratónica. La sesión empezaba a las 9 de la mañana para escuchar acá a los terceros involucrados, por decir así. Y como les decía, eran 3 requerimientos iniciales en la mega reforma que pone la oposición, pero ahora hay un cuarto. Y hoy día iban a escuchar a hartas organizaciones que querían decir algo al respecto en materia de uno de los puntos que se busca impugnar en la mega reforma, que es la invariabilidad tributaria. Entonces hay hartas entidades que quieren hablar al respecto. 56, de hecho, están ahí a la
fila para poder exponer ante el tribunal. Fundación Libertad y Desarrollo, la ONG FIMA, por ejemplo, el Consejo del Salmón de Chile, la Corporación ONG Sur Territoria, Fundación para el Desarrollo Social. O sea, la lista es larguísima. El Centro de Estudios Públicos, la Fundación Nodo 21, Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, etc. Así que están en una jornada maratónica, pero como les decía, lo que ha causado harta polémica y que ha llamado mucho la atención es nuevamente este enfrentamiento en quizás las fuerzas políticas por este cuarto requerimiento. ¿Qué plantea este cuarto requerimiento? Bueno, es sobre el artículo 31, que en este momento contiene la mega reforma, y es un artículo que se convierte en artículo a través de una indicación de una diputada del Partido Comunista, Sofía González, y lo que plantea es que se obligaba a las empresas distribuidoras de luz, gas, agua, a reponer el servicio gratuitamente para las zonas afectadas por los incendios, o sea, la región de Valparaíso, el Ñuble y el Biobío. Las obliga entonces a reponer el servicio, pero, ojo, y ahí viene el punto de discusión, las obliga incluso cuando a lo mejor el servicio estaba cortado no por los incendios, sino que por no pago. Además, establece plazos. Habla de 24 horas para restablecer el servicio de agua potable, 48 para el gas y la electricidad, y dice que además, ante el incumplimiento, las personas pueden demandar a estas empresas. Y eso es lo que, según lo que plantea este requerimiento de 74 páginas, que tiene el patrocinio también de 2 abogados, que firma el presidente, firma también el ministro de Obras Públicas y Telecomunicaciones, el ministro Luis de Grange, firma también Jimena Rincón, la ministra de Energía, firma el secretario general de la Presidencia, el ministro José García Ruminot, pero claro, y firma, el ministro de Hacienda Jorge Quirós. El ministro Alvarado no tenía idea. Y lo que dice entonces este requerimiento es que acá no corresponde al foco de lo que discutía la mega reforma. Esos son los argumentos que plantea el gobierno, que se escapa, ¿no?, de lo que se plantea en el corazón de la reforma. Y dice también que hay un déficit deliberativo. ¿Por qué? Porque dice, esta indicación se rechazó en la Comisión de Hacienda y luego se repone a nivel de sala, por lo tanto no pasó por una verificación, un chequeo de organismos técnicos. Esos son los 2 argumentos que dicen tienen en el gobierno para pedir que el tribunal se pronuncie al respecto. Han habido reacciones, la misma diputada que ingresa esta indicación, que luego se convierte en artículo. Bueno, esto se aprobó además porque tuvo el apoyo de la bancada del Partido Comunista, de la oposición, y porque se descolgaron algunos parlamentarios también oficialistas. Por eso avanzó y por eso se quedó en la ley. Lo que decía Sofía González es que dice, el gobierno de los ricos una vez más demuestra sus verdaderas intenciones y no ha tenido pudor en llevar al Tribunal Constitucional el único artículo que buscaba ayudar directamente a las familias que han sido afectadas por los incendios. Dijo, no esperamos nada y aún así nos decepcionan. Ya han habido más reacciones durante las últimas horas, parlamentarios también de oposición que han utilizado las redes sociales para hablar al respecto. Y entonces está ese punto, algo que tiene que revisar el tribunal. Pero la duda acá queda cuando hay un requerimiento. O sea, para poder llegar con este requerimiento, el ministro Jorge Quirós efectivamente tuvo una reserva de constitucionalidad antes, en medio de este debate. Pero son 74 páginas, con 2 abogados, con la firma de 4 ministros y del presidente, y llama mucho la atención que el ministro del Interior, a cargo de la gestión política, diga que no tenía idea. Esto ingresó el sábado. Y le preguntaron ayer los colegas en el Congreso por qué él no lo comenta, por qué no lo anuncia en la vocería que dio el día lunes. Y él dice, es que no sabía. Y eso es lo que ha llamado profundamente la atención. Se puede volver a 2 debates. Uno es que hay un problema comunicacional, ¿no? Hay un vocero también, es ministro del Interior y vocero. Ya han dicho desde la oposición también que dicen el gobierno no está respondiendo lo suficiente, porque no hay un diseño real de vocerías, ¿no? El que se fuera la exministra Mara Cedini, que no se pusiera nadie en el cargo, sino que se absorbiera esa labor en el Ministerio del Interior,
les hace ruido. Entonces ahí hay un tema comunicacional. Pero en el otro lado está el debate por lo político. La señal que se da de que el ministro del Interior no tenga idea de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, así de preparado, y también convenia a otros ministros, es un debate que seguro va a seguir haciendo ruido durante esta jornada. Avancemos. Y vamos a seguir hablando quizás en temas que puedan estar relacionados, porque en la mega reforma se ha hablado harto también de las garantías que se le entregan a las empresas, de los proyectos, y también a veces se ha hablado harto del cuidado del medio ambiente en este gobierno en particular. Y hoy día estuvo el exministro Marcelo Mena hablando de los resultados de la encuesta nacional de medio ambiente y cambio climático 2026. Esa fue la encuesta sobre la que vino a conversar con Iván en Mesa Central esta mañana. Escuchemos lo que decía a propósito. Dice que llama harto la atención porque hemos hablado mucho de los debates valóricos, de los consensos que a veces son difíciles en materia política. Lo que plantea Marcelo Mena es que a nivel medioambiental, esas diferencias entre izquierda y derecha, lo que opinan sobre la protección, por ejemplo, del medio ambiente, es mucho más reducida que en los temas de los que hemos estado hablando en las últimas semanas. Escuchemos parte de ese planteamiento. Transversalmente, esto es una diferencia que hay con respecto a otras encuestas. Si tú miras el tema de temas valóricos, hay una diferencia radical en muchas veces en cuanto a, por ejemplo, está el de los latidos del corazón. Escucha su corazón, ya. Había unos 40 puntos de diferencia entre izquierda y derecha. Acá máximo 10 puntos, y da cuenta entonces que... O sea, un tema mucho más transversal, digamos. Mucho más transversal, y a diferencia de otros mercados donde el tema, o sea, de otros países de habla inglesa que coincide, donde hay una división político-partidista, acá no la hay. Esta es una encuesta de Ipsos para el Centro de Acción Climática de la Católica de Valparaíso. Entonces, el medio ambiente goza de buena salud, de buen prestigio, podríamos decir. No así el cambio climático en la encuesta. O sea, el cambio climático aparece como una preocupación, pero las cosas más urgentes como la basura, como la contaminación atmosférica, aparecen un poquito más altas. ¿Ya? Pero si tú vas viendo Latinoamérica en general y Chile en particular, son zonas donde hay una gran preocupación por cambio climático. Estamos hablando de arriba de 85% de personas que dicen que hay que privilegiar este tipo de acciones contra el cambio climático. Ya, eso sí, por lo menos. Sí. ¿Preocupan otros temas como ese? Bueno, ahí estaba entonces. Dice que, claro, hay una separación también sobre cambio climático y medio ambiente, pero hay una preocupación por el medio ambiente y por materias que quizás la gente ve como algo más cercano cuando se habla de la gestión de la basura, de el respirar un aire limpio. Quizás también lo ven mucho más cercano a cuando se plantea el concepto del cambio climático. También habló del rol del gobierno. Les decía, ¿no? Se ha hablado harto también durante el último tiempo sobre estos proyectos. El gobierno ha dicho que están buscando también esa reactivación, que en la mega reforma también hay incentivos para precisamente dar ciertas garantías a los inversores. Eso en materia que está en discusión, ¿no? Esta evaluación del RCA que permite entonces entregar de vuelta parte de esa inversión a quienes tengan un fallo desfavorable en materia medioambiental. Sobre ese rol, tiene una postura que dice, podría mirarse el vaso medio lleno en vez de mirar la parte vacía. Aquí se están aprobando proyectos rápidamente sin suficiente estudio y sin una preocupación, sin mantener el estándar de preocupación del medio ambiente. Sí, ahí es en ese contexto, bueno, una crítica súper válida que uno puede aprobar las cosas en el Comité de Ministros, pero si esto tiene algún tipo de contradicción con respecto a lo que dicen los informes técnicos, hace vulnerable algunas de las aprobaciones. Y han habido algunas... Vulnerables judicialmente. Judicialmente. Entonces, en ese contexto, si tú criticaste a un gobierno previo por haber sido ideologizado, por haber aprobado o rechazado proyectos porque no le gustaban, uno podría decir lo mismo que cuando uno aprueba un proyecto que tiene un informe negativo de un mismo servicio, de un ministro que está votando, ahí hay un problema. Eso pasó recientemente con un proyecto de Sales en el norte, donde había un informe negativo de Serna Giomín y el ministro de Minería vota a favor del proyecto. Eso probablemente va a ser judicializado y va a ser
bastante vulnerable. Entonces, yo siempre le decía a los titulares de los proyectos un sí definitivo y un no rápido. Entonces, en el fondo, lo que la gente quiere es que si los proyectos no cumplen las condiciones, rápidamente le digas lo que hay que arreglar. Pero cuando tú le dices que sí, ese sí tiene que resistir los embates judiciales posteriores. Bueno, ahí está. Ese extracto partía con una pregunta de Iván, pero que habla de lo que se plantea desde el otro lado. Lo aclaro porque a veces la gente ve las cosas cortadas y malinterpreta la intención. La pregunta tenía relación con eso, que hay muchas personas que dicen que el gobierno está aprobando proyectos y que pueden ser en desmedro, ¿no?, de la protección del medio ambiente. Yendo a otro tema, algo que se habló harto durante los últimos días y que tiene relación directa con esta radio. Partimos la semana, ¿no?, con la entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. Y aunque quizás el foco o la intención no era hablar de la agenda de seguridad, la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, llamó mucho la atención esta crítica del presidente, o quizás lo que había de fondo, pero cuando él menciona la encuesta Casen. Andrea Vial hizo su Rat Pack de hoy. En nuestra mesa de editores estaba también Carmen Gloria López, pero Andrea habló sobre y reporteó sobre qué hay detrás, ¿no?, de esa aseveración, de la declaración que da el presidente, que generó tantas críticas también desde la oposición. Lo que está por verse es si esta declaración del presidente Kast obedece al desconocimiento, a la confusión o a una mirada más crítica sobre la forma como se mide la pobreza, algo válido, o a una cuestión ideológica de fondo. En la misma respuesta, donde cuestiona los datos de la CACEN, el presidente dice, antes de que tú le preguntas, porque ahí parte el... Claro, dice, cuando el ex ministro de Desarrollo Social, se refiere a Giorgio Jackson, plantea que había sido Chile un modelo de cómo hacer las cosas, claramente no era así, porque un Estado que no recauda más, ¿cómo entrega más subsidios permanentes? En alguna parte se va a tener que seguir endeudando, en alguna parte se va a generar el cruce entre las expectativas con la realidad. Ya, pero eso no cuestiona el instrumento. El presidente sí respondió que no iba a quitar los subsidios, eso es verdad. Claro. Pero si lo leemos entre líneas, ganas no le faltan. Porque Kast apoya el mismo discurso, ganas no le faltan desde el punto de vista de lo que él piensa, cuál es la forma de superar la pobreza o combatir la pobreza. Ya a eso me refiero. Kast apoya el mismo discurso de su ministro de Hacienda, quien hace muy poco dijo: estamos tremendamente optimistas de que vamos a sacar a nuestro país adelante y recuperar el pleno empleo. Porque para nosotros, y como lo ha dicho el presidente, la mejor política social, y ojalá que algún día se haga única, es el pleno empleo. Bueno, ahí estaba entonces el análisis de Andrea Vial, el Rat Pack, y también el de Carmen Gloria López. Están en Spotify, están en nuestro sitio web en tele13radio.cl y están también acá en nuestro canal de YouTube, por donde nos ven en este momento. Vamos a hacer una actualización de también lo que ocurre en Colombia. La situación es crítica, siguen llegando registros también de los rescates. Este terremoto 7,4 que afecta partiendo la semana, ¿no? Muy temprano por la mañana del día lunes. Por lo tanto, ya llevan más de 50 horas desde el terremoto, y lo que han dicho las autoridades es que se habla de más de 200 personas fallecidas y más de 1.000 heridos. No es específica la cifra, porque la verdad es que hay quienes dicen que está un poco lenta ese trabajo de descentralizar la información en Colombia, y se ha hablado también se decía en algún momento 240 fallecidos, pero hay sitios y hay cadenas que han decidido entonces dejarlo así, más de 200 y más de 1.000. Porque hay autoridades también locales que han ido dando sus propios balances, pero también lo había dicho al inicio de la emergencia,
Abelardo de las Priella, el presidente, ¿no?, colombiano, dijo vamos a centralizar la información a través de lo que sería como un Senapred nuestro y un COGRID. O sea, lo primero que él citó es a un COGRID, lo que tenemos nosotros también en situaciones de emergencia. Se reúnen las autoridades, básicamente el Estado, y se trata de esa manera ir redirigiendo la ayuda y también ir levantando los balances necesarios. Pero eso al parecer ha estado lento. De hecho, también había países que estaban tratando de ayudar, enviar ayuda, y estaban pidiendo un canal para conversar, para coordinar ese envío de ayuda. Pasó con China, que pidió esto de manera como bien pública. México también quería enviar ayuda, El Salvador, y decían no tenemos muy claro dónde hacerlo. Así que a través de las redes sociales la Cancillería colombiana ha dicho estamos pidiendo ayuda a organizaciones internacionales para que nos envíen también imágenes satelitales que nos permita ir dimensionando el nivel de daño, y conforme a eso vamos a hacer un listado, y ese listado entonces los países lo pueden recibir para enviar la ayuda que realmente sea necesaria. Ahora, respecto de los rescates, es siempre complejo porque se habla de esta ventana, ¿no?, que hay para poder sacar personas con vida. Se habla de 48, 72 horas, ya va más de 50, y eso genera mucha angustia en medio también de un número muy importante de réplicas, una devastación en ciudades grandes. Estamos hablando también de Cali, por ejemplo. Entonces es una situación muy traumática para todos quienes residen en Colombia. Entonces están viendo constantemente estos rescates en donde a veces no sacan a personas lamentablemente con vida. Pero también ha habido situaciones especiales. Se vio mucho este rescate de un bebé, que generan a veces esperanza también en que en esa búsqueda todavía se pueden encontrar a personas con vida. Los expertos hablan de esta regla de 4, que dice una persona sin aire puede durar 4 minutos con vida, y una persona sin agua puede estar 4 días, y una persona sin alimentos puede estar incluso semanas. 4 semanas. Entonces dicen, esa es la regla, pero siempre hay excepciones a esa regla, y en eso se está trabajando con la premura que se pueda, entendiendo que acá hubo problemas en cárceles, en edificaciones, que hubo problemas a nivel de hospitales, que cayeron hospitales cuando son muy necesarios, que cayeron colegios, y lamentablemente también ayer conocíamos que hay un niño chileno, un menor de 6 años, que falleció en este terremoto. Se había ido a vivir a Colombia con su madre hace un mes. Su padre, chileno, estaba pidiendo de hecho colaboración para poder extraditar, para repatriar su cuerpo lo más pronto posible, porque la primera respuesta que obtiene de las autoridades es que esto podría demorar hasta 120 días. Entendiendo eso, que están en plena emergencia, que los esfuerzos están en los rescates, y que, claro, a veces lo administrativo demora aún más. Me refiero a la coordinación ahí entre relaciones consulares, de embajadas, etcétera. Así que un hecho muy, muy dramático, pero estamos pendientes de lo que ocurre en Colombia. Sabemos también que nuestro país tiene expertos que hicieron un gran trabajo en Venezuela. Se ha hablado también de conciertos solidarios que eran para Venezuela, que ahora son para ambos países. Así que están los ojos puestos en Colombia para ir en ayuda, pero también se requiere de esa coordinación, de tener respuesta, ¿no?, de las autoridades colombianas para poder ir en ayuda y en socorro. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue, muchas gracias. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
de vuelta acá en Mesa Central Digital en el rincón millennial de esta radio, de Tele 13 Radio. ¿Qué tal, Fernando Vilches? ¿Qué tal, Cota? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien. Oye, tenemos bloque digital. A propósito del bloque digital y esto del espacio millennial, yo estaba preguntando en las redes qué les parecía lo del ministro Alvarado. O sea, están siendo bien implacables en las redes. Esto de que no supiera, ¿no? Del requerimiento en el TC. Así que acá hay línea más directa. Es como un chat colaborativo, el diván en la mañana, pero a través de las redes. Así que siéntanse libres de comentarnos en el chat de YouTube o también a través de las redes. Fernando, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar primero del sistema frontal en el norte, que está afectando el país, ya que esta inestabilidad meteorológica se mantiene este miércoles con alertas y avisos vigentes por precipitaciones, vientos fuertes, tormentas eléctricas y de arena en distintas zonas de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Estas condiciones ya han generado baja visibilidad, corte de suministro eléctrico, daños menores y restricciones en ruta, mientras las autoridades mantienen desplegados equipos preventivos. Así que... Oye, entiendo que todavía no estamos como en la peor parte, en el sentido que se ha dicho de que va a caer mucha lluvia en sectores que no llueve comúnmente, y está el riesgo de lo que vemos ahí, ¿no? De la remoción de masas, de los desbordes también de caudales, que generalmente son muy menores y que se convierten en riesgos para la vida, ¿no? De las personas que allí residen. Pero me llama la atención que además de todo lo que se ha hablado, ¿no? De el aguanieve, la nieve en sectores más altos, las tormentas, se sumen además las tormentas de arena. Sí, es un factor nuevo de este sistema frontal que ha afectado este último tiempo, ¿no? Este invierno a diferentes puntos del país. Y, por ejemplo, en el caso de Arica y Parinacota, se mantiene alerta preventiva, temprana preventiva, regional por este evento meteorológico, y el subsecretario del Interior, Máximo Páez, precisó que Atacama va a ser el principal foco de preocupación, debido a que se proyectan entre 40 a 60 milímetros, principalmente en sectores precordilleranos. Así que están vigentes estas alarmas por precipitaciones normales, moderadas. Hayan mencionado también las tormentas eléctricas y esta tormenta de arena también. Estas tormentas también de polvo con vientos entre 40 y 60 kilómetros por hora. Es harto igual el viento. Y claro, uno dice 40, 60 milímetros dependiendo de donde sean, que nos están viendo. Puede ser mucho o poco. Para el sur probablemente no es tanto. Para nosotros la región metropolitana ya es considerable, 40, 60 milímetros. Pero para el norte del país es tremendo. Estamos hablando de días y jornadas donde va a llover lo que llueve en 2 años. Sí, efectivamente. Entonces eso es lo preocupante. Sí, depende del contexto en el que uno se encuentre. Sí, tenemos condiciones muy distintas en el país. Claro, que lo que suceda. De hecho, también en esa misma línea, la delegada presidencial de Atacama decía que la principal preocupación que tienen por allá es el tema de las tormentas eléctricas, porque la población está preocupada por los ruidos, que no están acostumbrados a ese tipo de ruidos, ¿no? Y también obviamente la caída de agua que tiene una tormenta eléctrica, que también es considerable. Entonces dijo que están manteniéndose atentos con el tema del abastecimiento, que están preparados para afrontar cualquier emergencia, y que también han presentado algunos cortes de suministro, pero que ya se ha ido restaurando con el pasar de las horas. Claro, esta alerta preventiva, el sentido que tenía era precisamente administrativo, era poder tener todo listo para contar con recursos, para contar con todo lo necesario ante la eventualidad. Ramón Ulloa está en el norte del país y hablando de esta lluvia intensa que asusta. Ramón hace un ratito conversaba con Andrea Rivera, que está en el 103.3 en este momento. En paralelo está Andrea Rivera con música y noticias. Y Ramón lo describía como pulsos muy intensos que caían y que iban parando, pero que eran muy, muy intensos. Tenemos un video, un registro de Ramón Ulloa. Ahí se siente, ¿no? La intensidad de... Si pueden escuchar los auditores, ¿no? De quienes estén viendo Mesa Central Digital, el sonido es bastante importante.
Sí, o sea, pensando que está al interior de un vehículo y lo único que se siente del exterior es esa lluvia intensa. Y lo que describía Ramón es eso, que es muy intenso, como que estuvieran tirando en buen chileno el agua con balde y después se detienen. Así que estamos al pendiente de cómo esto siga su curso. Veía también que al norte del país había gente preparándose, incluso con cocinillas. Porque claro, ahora los edificios son bien eléctricos, entonces decían, si se nos corta la luz con poca lluvia, con mucha, quizás cuánto podemos estar. Y ante eso estaban incluso preparándose con cocinillas para no ver interrumpida tanta su vida en medio de este sistema frontal. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos una cobertura que realizamos ayer en T13 Radio acerca de La Resaca, que es un libro de Eugenio Tironi, el cual busca explicar el cambio de ánimo del país y de la política tras el estallido social del 2019. También relata el periodo presidencial entre 2022 y 2026, con el protagonista de aquel periodo, Gabriel Boric, ¿no? Y de hecho él participó en esta presentación, estuvo junto a la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudón. Que es columnista además de esta radio, María Así José. es, estuvieron ahí ambos presentando tanto sus concordancias como sus distancias del libro, ¿ya? Hicieron espacio para las dos cosas. De hecho, escuché un poquito de la presentación de María José. Y ella hablaba también de esas luces y de esas sombras, por supuesto, ¿no? Del presidente, pero decía, eso es lo bonito también de la lectura, que invita a no dar respuestas cerradas, sino que invita al diálogo. Y el expresidente, entiendo que partió hablando de que se iba a extender. Avisó. Sí. Había partido de la Católica, además, y el Cruzado. Eso fue con eso comenzó. Dijo, voy a perder el primer tiempo, pero creo que vale la pena por la instancia, ¿no? De hecho, claro, ellos tenían por cronograma 15 minutos para hablar. Cada uno, María José y el expresidente. Boric se extendió casi 3/4 de hora. Entonces... 45 minutos. Sí, claro, él también tiene mucho que decir porque es protagonista del libro de alguna u otra forma. Entonces, claro, él se dio como esta libertad de poder extenderse. Obviamente la gente también no puso ningún problema en cuanto a esto. Pero me gustaría ahondar en un par de puntos de tanto autocríticas como de refutaciones al libro, ¿ya? Primero partiendo porque él hizo una dura crítica al primer periodo constitucional, afirmando que ellos deberían haber oído las advertencias, ¿no? ¿En qué sentido? De que él, después de la vuelta desde la segunda vuelta presidencial y también de las elecciones parlamentarias, debería haber visto que había un cambio de ciclo, ¿no? Pensando que en aquel ciclo hubo una mayoría de la oposición de aquellos tiempos, él dijo que debería haber escuchado eso y actuado en torno a esos resultados, ¿no? Bueno, en tiempo es muy atingente lo que menciona el expresidente, porque de hecho se ha estado hablando estos días de lo que quieren en el actual oficialismo para el 4 de septiembre que viene. O sea, son 4 años desde del rechazo. Sí. Y ellos lo interpretan, han dicho que se percibe también que ese porcentaje del rechazo es muy parecido al porcentaje de electores de José Antonio Kast. Claro. Se dicen que por eso es muy simbólico y que quieren conmemorarlo. Entonces no pasa desapercibido que el presidente además tenga un análisis de esos tiempos, ¿no? Sí, de hecho él dijo que no lo vería como un fracaso y de hecho dijo que habría que aprender de los dos procesos constitucionales, diciendo que ambos son una muestra de sabiduría del país, de alguna u otra forma. También otro punto importante fue el tema de la seguridad, un tema que hoy día está marcando la pauta y que él dijo que debería haber sido algo prioritario en su gobierno, ya que existían señales de que era una demanda ciudadana del 2015 y que él lo debería haber puesto como una de sus principales prioridades en la agenda, y reconoció que la izquierda, tanto en su periodo presidencial como también en la campaña de las presidenciales pasadas, no fue creíble. Esas fueron sus palabras, que no fue creíble en materia de seguridad, por más que sí lo pusieron en parte de su agenda, ¿no? De alguna u otra forma no llegaron a la gente. Claro, en la campaña era todo muy distinto, era mucho sobre derechos sociales. El presidente hizo una campaña arriba del árbol. Sí. Entonces era distinto.
Y también escuché que habló sobre Carolina Toá en particular, dijo que también era injusto atribuirle... Claro, también profundizó en eso. Dijo todo a que, ella. dicho con estas palabras, que ella nos salvó los muebles, ¿no? Que ella, de hecho, era algo que también compartía la misma Carolina Toá, que ella no había sido la persona que vino a salvar su gobierno por alguna u otra Claro. forma. Muchos lo persiguen así porque, bueno, llegó también la exministra y ahí hubo también, coincidió con ese cambio, ¿no? Del de empezar a mirar la seguridad desde otro punto de vista. Así es. Si es otro punto. Espérame, que tenemos, antes de avanzar en eso, tenemos de hecho una de las declaraciones del presidente. Perfecto, Para que la escuchemos, porque habló también del rol de la oposición, que era bien interesante, fue crítico además de la mega reforma. No tienen que ser condescendientes, no tienen que buscar acuerdos porque sí. Yo creo, por ejemplo, que respecto a la reforma tributaria totalmente regresiva que está por promulgar el gobierno, no había espacios para acuerdos porque, como bien dijo Álvaro Elizalde, yo suscribo en esto lo que dijo Álvaro Elizalde o Camila Vallejo. Resumo esto para no entrar en polémica. Pero sí creo, por ejemplo, que los retiros fueron un gran error. Un gran error. Y es de las cosas que en política me parece que estuvieron mal. Porque los retiros finalmente fueron, o sea, atentaron, lo dijo Pepe Auto, es un profundo crítico de lo que fue nuestro gobierno y de todo lo que hoy día representamos, pero creo que fue muy lúcido en advertir cuando se votó el primer retiro, es decir, esto no va a parar, están abriendo una puerta que no va a parar. Ya, ahí escuchábamos entonces al presidente decir las oposiciones no tienen el rol de ser siempre dialogantes, pero también hace el mea culpa sobre los retiros. Sí, también ahí fue aborda un tema de los que él hizo autocrítica de varias cosas, la verdad. Y también... del diseño del gabinete. También de que él debería haber diseñado otro gabinete un poquito más amplio, fueron Claro. Sus palabras. Pero también un tema con el cual él un poco hizo contrapunto, por decirlo, fue con el tema de las acusaciones constitucionales, ¿ya? Diciendo que, claro, también ellos, como oposición de Sebastián Piñera, hicieron diversas acusaciones constitucionales y de hecho marcó particularmente las de Jaime Mañalich y Raúl Figueroa, pero que hoy en día la derecha está haciendo lo mismo. Dijo que es algo que la derecha les criticó mucho en su momento y que hoy en día están haciendo, y también bromeó de que todavía pueden acusarlo a él, que tienen hasta septiembre, ¿no? Que era algo que en algún momento hablaron en el actual oficialismo. Sí. En algún momento salieron con ese argumento de decir, ojo, que el presidente le queda hasta septiembre. Claro, en la época de la acusación contra Nicolás Grau también fue algo relevante. Y por último, el expresidente cerró con que había un retroceso en la derecha sobre el tema de el 11 de septiembre en particular. Ya, de hecho, él mostró en esta exposición, este conversatorio, un documento que contenía el compromiso firmado por él y por diversos expresidentes de la República, entre esos Sebastián Piñera. Claro, el acuerdo de los 50 años. Los 50 años del golpe de Estado. Y él dijo que eso simbolizó un retroceso importante porque parte de la derecha no acudió al llamado, claro, incluso del expresidente Sebastián Piñera. Así es. Y él dijo que sospecha que este gobierno no haría lo mismo. Entonces que haya habido un problema y que básicamente es un tema que también ahora van a ver en este próximo 11 de septiembre, a ver cómo el actual gobierno va a abordarlo y que eso no se podía permitir, en el sentido de que no podía haber un retroceso en ese caso de la ultraderecha. Menciona retrocesos y claro, nuevamente es parte de la contingencia este debate, porque también se está hablando, bueno, del 17 de septiembre, del 4 de septiembre y del 11 de septiembre. Y hay quienes han dicho cuál va a ser la manera de conmemorar el quiebre de la democracia por parte del gobierno de José Antonio Kast. Ayer habían diputados republicanos que estaban pidiendo indultos para esa fecha. Otros decían una misa, que se hizo, por ejemplo, en uno de los dos mandatos de la expresidenta Michelle Bachelet. El tener una misa y hacer algo muy como un poco como tratando de apuntar a los puntos en común más que las diferencias. Claro, entendiendo. un parlamentario republicano dijo que sería un acierto por parte de Kast indultar el 11 de septiembre y hay que destacar que es el partido del cual
José Antonio Kast fue presidente, ¿no? Entonces, Claro, el partido del presidente, y siempre él dijo que no lo incomodan esas cosas, pero a ver si están así. Muchas gracias, Fernando, por este bloque. gracias a ti, Coto, un gusto Y estar acá. por el reporteo, porque te tocó ayer estar ahí con Sí, estuvimos ahí, en la presentación del libro. sacamos un par de videos. También hablaron algunos exministros del Está el gobierno de ministro Boric. Montes. Así es, está la ministra Aguilar igual, exministro Aguilar. Y bueno, también el mismo autor del libro, Tironi, también compartió algunas reflexiones acerca de este libro, del periodo, del futuro político de Boric. Y ahí lo pueden ver en las redes sociales de T13 Radio, donde hay un reel en el cual él afirma un poco sobre este proceso que viene para Gabriel Boric. Sí, él dice que va más allá del Frente Amplio y de la izquierda. Sí, como que No. dijo que le quedaba chico. Le quedaba chica a la izquierda al expresidente Gabriel Boric. Se llama La Resaca, el libro, por si les interesa. Gracias, Feña. Y ahora seguimos hablando les decía, conversábamos recién con Feña, porque hay debate por el 4 de septiembre, por el 11 de septiembre y por el 17 de septiembre. Fechas bien distintas, contextos muy distintos. Pero en lo que respecta del 17, quedó zanjado parece. Va a haber que trabajar, porque había un desorden en las vocerías. Comentábamos el desorden al inicio, ¿no? Que el ministro Alvarado no sabía, dice, del requerimiento ante el Tribunal Constitucional del Gobierno. Bueno, otro enredo en términos de vocería, básicamente con los mismos protagonistas, es sobre este proyecto que impulsa Sandra Parisi, diputada del Partido de la Gente, para declarar este próximo 17 de septiembre como feriado, entendiendo que es jueves. Entonces tendríamos, claro, 4 días de celebración. Y aquí se fue enredando. También estaba el ministro Daniel Mas, pero el ministro Quiroz en algún momento habló y pareció dejar una puerta abierta. Apareció también el ministro Alvarado y dijo, vamos a estudiarlo. Y después un poco aparecen haciendo control de daños y queda zanjado con esta declaración del ministro de Hacienda. El gobierno ya vio la situación y, como dijo el ministro Alvarado, el 17 va a ser día de trabajo. En general es bueno mantenerse en orden. Estamos ya con una iniciativa legal, se aprobó, se dijo en qué circunstancias era el feriado del 18, se habló de los días sándwich y nos vamos a pegar esas reglas. La verdad es que es mejor tener el año planificado. Pero, ¿Costo para la economía, para magnificarlo? ¿Cómo afecta un día feriado adicional? mira, la verdad es que tiene un impacto siempre, un día menos de trabajo. Ustedes ven cuando sale el problema sé qué día hay, pero más que nada, yo creo que es bueno fijarse en las reglas que tenemos y mantenerse ahí, porque si no, vamos a estar todos los años adivinando qué día es feriado y qué día no. Claro, el Código del Trabajo regula esto y hay claridad cuando se genera un sándwich, pero no para un jueves, como ocurre ahora. El próximo año efectivamente va a haber que generar ahí un proyecto, pero está eso, que está ya arreglado, cuándo se puede hacer o generar un feriado. Y lo otro es que se ha dicho que es facultad presidencial exclusivamente este tipo de proyectos sobre los feriados, porque influyen en las arcas fiscales, tienen un impacto en la economía. Entonces muchos decían es un debate que no tiene mucho sentido, aunque Sandra Parisi, después de escuchar esta respuesta del ministro, dijo, ojo, que yo para insistir en esta idea necesito 50 votos. El gobierno necesita 89 para, por ejemplo, su agenda de seguridad. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa.
estamos de vuelta, llegamos al mediodía. Ay, no me ven. Ahí sí. Les decía que íbamos a hablar a la vuelta de la pausa sobre esa agenda de seguridad. Hoy día entró en vigencia la ley de seguridad municipal. Ayer habían algunas correcciones. El ministro explicaba que tenían relación con cosas muy prácticas. Dudas también que tenían los alcaldes de cómo esto se puede implementar, o sea, en términos, por ejemplo, de vehículos que cambian de denominación, etcétera. O sea, era ese tipo de precisiones, pero además ayer hubo en el Palacio de la Moneda, como ven ahí en las imágenes, una reunión con la subdere, con el ministro ahí de Seguridad Pública, con el presidente de la República y con alcaldes de distintos sectores políticos y de también 3 regiones, si no me equivoco, para explicar, para sociabilizar la agenda de seguridad, para explicarles también cuáles son las visiones del gobierno y dicen también para invitar a los alcaldes a ser parte del debate. Algunos se retiraron. Vamos a revisar lo que decían desde la subdere luego de la reunión y lo que también decía el alcalde Toledo, que se retiró antes de esta convocatoria. La seguridad no tiene colores políticos. Aquí todos tenemos la misma preocupación, es un tema de urgencia que estamos abordando y para poder abordarlo de buena manera tenemos que entender de que somos un solo Estado que está trabajando de manera conjunta para poder hacerse cargo y para poder atacar el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado. Somos un solo Estado, gobierno, municipios y todos los actores, las policías. Y eso es muy importante y por eso es que es tan valioso este espacio de conversación, de diálogo y de construcción en conjunto. Bueno, acá los alcaldes también van a comentar, por supuesto que hay información que es importante transmitir respecto a las reformas. Hemos quedado de traspasarle a los alcaldes todas las reformas que se están hoy día ingresando en el Congreso para que ellos también puedan participar y puedan ser actores muy relevantes en el debate público y eso es algo que vamos a estar permanentemente comunicándonos con ellos y entregándoles información para que puedan participar activamente del debate. Mira, hemos invitado a todos los alcaldes, acá no hubo distinciones de ningún tipo. No, principalmente porque igual el ministro se retiró y uno entiende que él tiene su agenda acotada, nos invitaron a conversar de seguridad. Él hizo un speech bien largo de lo que es la reforma, ¿cierto?, en materia de seguridad. Después se hicieron un par de preguntas, entre ellos igual varios alcaldes cercanos a la línea política, entonces tampoco eran preguntas como del corazón de la reforma. Nosotros tenemos varias indicaciones porque cuando se plantea esta reforma y se quiere establecer lo que ya está en la ley, cierto, que tiene que ver con el deber del Estado, nos preguntamos por qué no establecer el derecho que tienen que tener y que no está garantizado entre los derechos fundamentales para que los ciudadanos puedan exigir al Estado, por ejemplo, la seguridad que muchas veces no vemos en los territorios. También hay otras cosas que nos preocupan, por ejemplo, la modificación del carácter de violencia dentro de la modificación a la ley antibarricada. Hay que entender que la ley antibarricada considera cierto un obstáculo que puede ser un lienzo, que puede ser una manifestación pacífica y lo que activa la ley es el caso de la violencia. Entonces, al querer sacar cierto este caso de violencia, una manifestación pacífica, un grupo, no sé, de vecinos pidiendo por mayor seguridad podrían también ser catalogados dentro de esto. Entonces son varias las indicaciones que nosotros tenemos. Bueno, ahí está el debate y el resultado de esa reunión y como les decía, hoy día hoy día entra en vigencia la ley de seguridad municipal. Decíamos sobre Sandra Parisi y eso del gobierno necesita votos. Efectivamente el gobierno necesita 89 votos en la Cámara, 29 en el Senado para sacar adelante, por ejemplo, la reforma constitucional que está incluida en esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, ACOT, como le han puesto en el acrónimo. Y el gobierno ya habría empezado a sociabilizar también el detalle de esa reforma constitucional. Tiene 11 modificaciones en nuestra Carta Magna. En algún momento se habló de una modificación, de 3 modificaciones, son 11. En realidad, ahora este es un borrador. Por lo tanto puede que vaya cambiando, pero lo que sí hace el gobierno es justificar por qué es necesaria esa reforma y quizás tiene mucha relación con que a inicios de esta semana habían ciertos descuelgues o quizás dudas desde el oficialismo. Lo dijo el senador de RN, el senador Longton, que le parecía que era simbólico modificar la Carta Magna, que no veía el sentido, y algo que secundaron también, por ejemplo, Guillermo Ramírez de la UDI.
Quizás con esa intención es que el gobierno comienza a hacer llegar esta suerte de borrador, y allí se explica claramente que no lo dice textual, pero básicamente la necesidad de estas modificaciones a nivel constitucional es no volver a tener un revés como el que tuvo en escuelas protegidas ante el Tribunal Constitucional. O sea, queda también eso en evidencia. Así que de seguro va a ser el debate de los próximos días, si se logran o no poner de acuerdo en el oficialismo sobre la necesidad de estas reformas, si efectivamente están todos de acuerdo en esas 11 modificaciones a la Constitución. Así que va a ser un debate interesante, y bueno, la respuesta también de la oposición al respecto. Escuchemos lo que decía el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. La agenda de seguridad es amplia, profunda y avanza sin pausa. Ingresaremos prontamente algunas indicaciones o mejoras de la reforma constitucional, y también hay cerca de 12 proyectos que estamos hoy día trabajando con parlamentarios de manera prelegislativa para ingresar en las próximas semanas. Estos proyectos lo que buscan, como decían los parlamentarios, es dar un respaldo jurídico a nuestros policías que tanto le exigimos, y ellos actúan 24/7, de uniforme o de franco, igual actúan. Lo vemos día a día asistiendo en encerronas, a la salida de banco la semana antepasada, día y noche nos protegen, y por tanto no solamente tenemos que exigirle a las policías, sino que darles la protección jurídica, y eso es lo que busca este proyecto de ley. Por eso agradezco tanto el avance. Es una gran señal a nuestros policías, a nuestros carabineros, gendarmes y policías de investigaciones que nos cuidan, y por eso es tan importante este proyecto, que esperemos que se apruebe en el Senado con la misma celeridad. Sí, recordar que la Ley de Seguridad Municipal tuvo un largo desarrollo, ya es ley, entra su implementación ahora, en estos días, y hay algunos aspectos que hay que mejorar, que se dieron cuenta los municipios en la implementación práctica, como que los funcionarios municipales deben contar con una licencia especial, porque los vehículos municipales pasan a ser vehículos de emergencia o requieren de cierta certificación específica que toma mucho tiempo obtenerla, y por tanto son ciertos ajustes que se están haciendo a la Ley de Seguridad Municipal para su rápida implementación. Son artículos algunos transitorios, seguramente no es la primera modificación que tengamos que hacerle, porque es una ley muy profunda. Bueno, ahí estaba. Ayer también hubo avances en algunos de los proyectos a los que el gobierno le ha dado urgencia o suma urgencia. Eso es parte también de esta agenda, ¿no? Utilizar mociones que ya habían ingresado parlamentarios, sobre todo los parlamentarios de RN, y acelerar ese trámite. Además, entonces, de esta reforma ya hay redacción para, por ejemplo, eso que se había mencionado a inicios de esta semana, lo de restringir derechos sociales a quienes sean condenados. Ya habría una redacción preliminar en este borrador que les decía, ha empezado a circular ahí entre los miembros del oficialismo. Así que nos quedamos al pendiente de esa discusión. Son las 12:08 y nos vamos. Se acaba Mesa Central Digital, pero volvemos mañana en el mismo horario, desde las 11 acá en el streaming de Tele 13 Radio. Invitados todos quienes quieran ser parte de este programa y del debate de lo que conversamos aquí. Ahí están nuestras redes sociales, ahí pueden encontrar parte de lo que pasa acá en esta radio, en el 103.3, siempre con las noticias, con buena música, y todo el resto de las conversaciones quedan alojadas también acá en nuestro canal de YouTube, por donde nos ves en este momento. Que tengan un excelente día, nos vemos. Chao, chao.